Psicóloga experta en trastornos de la conducta alimentaria. Bienvenida, María Paola. Hoy hablamos de comedores compulsivos o comedores impulsivos o comedores impulsivos y comedores compulsivos. Ok, vamos a hablar del comer compulsivo. Ok. Hay que ver qué es compulsión, ¿verdad? Porque es escuchamos mucho la palabra obsesión y compulsión, ¿ok? La obsesión viene a ser más ese pensamiento que es recurrente, un pensamiento intrusivo, no podemos parar de pensar. Ahora bien, la compulsión tiene que ver con la conducta, el no poder parar de hacer algo. Entonces, cuando se relaciona con la comida, tiene que ver precisamente con esa sensación de no poder parar de comer. Entonces, podemos ir puntualizando algunas características, ¿verdad? O sea, se puede ser compulsivo y se puede ser impulsivo. Exactamente. Y se puede ser impulsivo y compulsivo. Exactamente. Entonces, esto es, claro, cuando hablamos de la palabra compulsión, viene muy también el hecho de las adicciones, ¿no? Y cómo todas estas temáticas están asociadas y hay muchas referencias de si el comer compulsivo es adictivo o no, si se trata igual que una adicción o no, y hay diferentes hipótesis al respecto que no vamos a entrar allí. Pero sí, para definir, ¿no? No es lo mismo también descartar lo que es una sobreingesta, el simple hecho de comer de más, comer mucho, comer más cantidad de la necesaria para mi organismo en un día, por ejemplo, que el comer compulsivo. Cuando estamos hablando de comer compulsivo o, por ejemplo, un trastorno por atracón, que es un diagnóstico psicológico, es un diagnóstico que tiene que ver con la parte mental, emocional. Entonces, es muy importante descartar, o sea, el hecho de que, bueno, muchas personas en general es muy natural, o sea, como seres humanos tendemos a poder pasar esos niveles como de mi hambre y mi saciedad. Comemos de más por placer, porque está rico, porque no puedes parar porque está demasiado bueno y no quieres que pare. Exacto, ha pasado. Exactamente, y comemos de más en el día y por supuesto el comer de más en el día va a llevar a un sobrepeso. Pregunta, María Paola. Cuéntame. Ese trastorno o esa forma de ver la comida, ¿eso es cultural? ¿Eso es aprendido? ¿Es inducido? ¿Es psicológico? ¿Es tu inconsciente? ¿Es tu consciente? ¿De dónde sale? Ok. Todo lo que tiene que ver con estos temas son multifactoriales. Bien, vamos a ir viendo cada uno de esos factores. Sí hay una parte que es fundamental, que sí es aprendida. Bien, el hecho de, por ejemplo, ante un malestar o ante querer obtener placer, el comer da placer. Eso hay que decirlo, o sea, el comer da placer y el cerebro quiere placer. Entonces, cuando empiezo a habituarme a obtener a través de la comida ese placer, y hay otras áreas de mi vida en donde no estoy teniendo placer, entonces me lleva a repetirlo, y eso se vuelve ya algo que el cerebro conoce, que eso es lo que le encanta, lo que le da placer y lo que quiere seguir haciendo. ¿Qué pasa? Que cuando no hay otros recursos que me den gratificación, cuando no hay otras formas, por ejemplo, que ahí viene lo emocional que tú también preguntabas, que está ahí, de yo trabajar con mis propias emociones, mi tristeza, mi aburrimiento, o sea, está muy estudiado esto, ¿no? De cómo la comida y las emociones están influidas y cómo hay muchas personas que ante diferentes estados emocionales, en vez de sobrepasarlos y manejarlos, se comen la emoción. Se comen las emociones y la comida viene como a darme esa sensación por el momento de gratificación, de placer, pero me hace evadir la situación real que me está pasando. Exacto. Por eso es que me da como el placer instantáneo, pero luego te hace sentir muy mal. Las personas que comen compulsivo, a pesar de que sí están recibiendo un placer inmediato, se sienten muy culpables después. ¿Es culpa o es vergüenza? Hay de ambas, ¿eh? Hay culpa y hay vergüenza. Ahí están las dos emociones allí. ¿Por qué tú no puedes poner de tu parte? ¿Por qué tú no puedes controlarte? Eso es algo que tú puedes controlar. La comida no puede controlarte a ti. Son argumentos. Y para esto hay que hablar de este mundo de las dietas. O sea, así como estamos hablando de que hay obesidad y que hay sobrepeso, también hay un mundo de fitness, que lo hemos hablado en otras ocasiones en el programa, ¿no? Y de lo que se supone que se debe hacer, de cómo se debe comer, y ahora con la ola de las redes sociales, tantos tips de lo que todo el mundo sabe que hay que hacer para ser saludable. Entonces, ¿cómo? Mira, toda esta gente dice que hay que hacer esto, pero yo no estoy pudiendo hacerlo. Entonces yo no soy adecuado. Exactamente. Y al mismo tiempo viene a cuestionar un poco como el hecho de antes de incluso psicológicamente y emocionalmente poder diagnosticar que hay una situación a nivel compulsivo con la alimentación, hay que ver también los patrones de ingesta. Porque, a ver, sí, las dietas que son sumamente restrictivas, por ejemplo, hipocalóricas, en donde no puedo comer de nada,
pudieran llevarse, hay una persona que tiene una base con un aspecto emocional a situaciones de compulsión con la comida, y por eso esto hay que tomarlo muy en cuenta a la hora de hacer cualquier tipo de llevar una alimentación, no llevarnos solamente de lo que nos dice en internet, lo que le funcionó a tu amiga, lo que... Cada cuerpo es diferente. Porque es que hay que trabajar en equipo, todos estos temas. ¿Cuándo tú puedes hablar de compulsión? ¿Después de cuánto tiempo? Porque sabemos, María Paula, que hay una serie de criterios para tú poder hablar de un trastorno, y la compulsión, los comedores compulsivos tienen un trastorno de la conducta alimentaria, pero hay una serie de condiciones, hay una serie de parámetros que hay que observar. Entre esos parámetros que hay que observar está la cronicidad, está el tiempo. O sea, yo puedo hablar de que yo tengo un problema de ingesta compulsiva si yo llevo más de 3 meses, 6 meses comiendo de esa forma. Sí. O sea, no es porque este fin de semana yo haya comido varias veces así, yo entro dentro del criterio o dentro de la clasificación de comedor compulsivo. Pero antes de eso, yo quisiera... Perdona, Ámbar, anota tu pregunta, por favor. Entonces, aquí brevemente vamos a repasar los criterios. ¿Okay? Que se llama el trastorno por atracón, que me lleva a comer de forma compulsiva. Es ese comer, ¿verdad?, una gran cantidad de comida de una forma que normalmente es bastante rápido, más rápido de lo normal, que cualquiera a tu alrededor se queda impresionado. Comer hasta sentirse desagradablemente lleno, incluso hasta tener hasta molestias físicas. Luego, más allá de que ya estoy lleno, sigo comiendo y luego me puedo llegar a sentir mal físicamente. No puedo parar. Hay una sensación de pérdida de control de lo que comes. También hay vergüenza, ¿verdad?, por esa cantidad que se ingiere. Puede haber culpa, malestar intenso por esos atracones, y sí, el hecho de al menos una vez por semana, por 3 meses, estar teniendo esto ya puede ser criterio suficiente para tener ese diagnóstico. Estamos hablando 3 meses, estamos hablando de 3 meses. En 3 meses, una vez por semana mínimo, ¿okay? Exacto. Pero sí podemos ver personas que efectivamente esto lo siguen repitiendo muchas veces más. Son esto puede ser diario, esto puede ser diario, esto puede ser por un tiempo importante. Y incluso hasta más allá de ver el tiempo, lo que a mí me gusta mucho medir es la calidad de vida y cómo esta persona se está sintiendo. Porque incluso puede ser que ya lo hayas hecho un mes, no hay que llegar a los 3 meses, pero ya estás dando síntomas de que hay algo que no está bien, ¿no? Exacto. Entonces, si ya hay un malestar, no hay que esperar a llegar a tanta cantidad de veces que lo haga, cuando ya me voy dando cuenta, porque incluso vámonos a ponerlo un poquito más pequeño, no necesariamente hay que tener un trastorno por atracón, pero y si este comer emocional se está volviendo tan recurrente, pues hay que revisar, ¿no? Que conste, no es comer emocional por ansiedad. No es exclusivamente ansiedad. No, es peor. Hay muchísimas otras emociones que te pueden llevar a comer. Yo tengo una pregunta, María Paula. Cuando estas situaciones se dan, regularmente hay algo que lo detona, es un patrón normal que puede ser diario o tiene que estar ligado a algún sentimiento o alguna condición para que se dé. Mira, depende. Cada caso es único, ¿eh? Y si exploramos la historia de los pacientes, en muchas ocasiones sí la mayoría lo pueden detectar, ¿eh? Hay algunos que lo ven desde la infancia y hay otros que ya vienen como adultos. Entonces aquí definimos y verificamos las situaciones de crisis en la vida, en la familia. Hay muchos aspectos que vienen luego de un duelo, por ejemplo, no resuelto, alguna pérdida de alguien o de algo que para ti fuera importante. Se puede dar como en situaciones particulares que luego de allí viene el trastorno por atracón, pero puede que no necesariamente sea así y sí sea algo incluso desde la infancia por otras situaciones personales, pero es algo que cada quien le toca como descubrir en la misma terapia y parte del proceso psicológico viene a ser, pero porque en el tema tanto la causa, perdón, para ver si me explico bien, como también en el mismo tratamiento, porque a veces durante el proceso en donde estoy observándome a mí mismo y tengo un atracón, la invitación es un poco a ver qué pasó antes. Que para algunas personas ¿qué te llevó ahí? Es más fácil identificarlo con algunas emociones, con algunas situaciones que pasó eso y ahí mismo vino el atracón. Pero para otros ya es tan habitual, ya es
tan aprendido, ya mi cerebro está como todo el tiempo queriendo hacer lo que es más difícil que lo normalizo. Claro, y como poder ver de forma consciente, ¿no? Un poco, que él me llevó allí. A veces es que toda la vida lo he hecho y no tengo idea de dónde viene. Hay un tema también de inducción a esa obsesión con la comida desde el punto de vista cultural, en el sentido de que, partiendo de que a ti te ponen en el plato una cantidad de comida y tú te tienes que comer esa cantidad de comida y no te paras de ahí hasta que no termines de comer. Ahí va mi pregunta, María Paola, porque en este proceso de ser madre yo me he empezado a leer sobre ese tema y hay una tendencia ahora mismo que yo le he conversado que es el baby led weaning, y habla de la relación con la comida. Entonces, de cierta forma, los latinos nos han enseñado que si tú te lo serviste, tú te lo tienes que comer. Si tú no te lo comes todo, tú no te puedes parar. Entonces, si no te lo comes ahora, te lo vas a comer de cena, te lo vas a comer de desayuno, pero el punto es que tú te lo comas. Pero también muchas veces esa situación con el tema de la comida es un síntoma de algo que no está funcionando bien. Pero lo que me refiero en ese sentido, jefa, es de que para muchos latinos hay mucha cultura que la comida y la alimentación es es el centro de muchas cosas. Y parte de un proceso, por ejemplo, psicológico, de poder interiorizar en esto del comer compulsivo, viene a invitar a ver todas esas creencias también que hay a nivel emocional. Si tú estás flaco, tú no estás bien alimentado. De dónde viene, ¿no? Y realmente todas esas lo hacemos de forma cultural, porque creemos que eso es lo mejor. Incluso aquí culturalmente, como que el niño que está bien gordito es el que está saludable. El niño que está bien, y si el niño está flaco, tú eres mala madre. Exacto. Entonces, ya está muy investigado. O sea, esto de obligar, esto de que te lo comas entero, lo que hace es que estás desconectando a ese niño de sus sensaciones de hambre y saciedad con las que viene naturalmente. El bebé, cuando él dice nace, ya está bien, ¿no? Entonces lo que se invita a las familias es a poner de todo tipo de alimentos en la mesa y que el niño coma de todos esos alimentos que hay y decida las cantidades él. ¿Okay? Y lo que quiere de los alimentos. No, todo se come. Tiene que comerlo todo. La invitación es a poner la variedad de alimentos. No puedo restringir un tipo. Cada alimento tiene una necesidad para el cuerpo y el padre necesita acompañar a ese hijo a comer de forma saludable, por supuesto. Lo que no podemos es interferir en sus cantidades, porque es que solamente ahí lo estamos desconectando de lo que pasa luego como adultos y por lo cual también hay obesidad. Si todos comiéramos de acuerdo a nuestra hambre y saciedad, pues no habría sobrepeso. Pero te lo sirven, pasa es que te lo sirven, llega una etapa en la que ya se permite que el niño se sirva y que no lo recomendable por una pregunta que te hicieron en un entrenamiento que estábamos tomando, nos planteaban el caso de que a una niña de 9, 10 años le servían la comida. Entonces lo recomendable en ese caso es que la niña se pueda servir ella la comida. Claro, entonces la queja de la madre en esa ecuación era que la niña le servían la comida y que entonces la niña se comía todo lo que había en el plato. Entonces la mamá pensaba que ella comía mucho. Entonces, claro, espérate, primero hay que ver, ¿no? Que permitirle a esta niña empezar a conectarse con cuánto es que quiero comer yo antes de servirme y tener esa responsabilidad de ver, espérate, cuánto yo me voy a servir, pero al mismo tiempo decidir hasta qué momento, en qué momento mi cuerpo ya se siente saciado o no. ¿Puede haber una reacción a una situación del sistema familiar que yo como enferma obtenga como paciente identificada, obtenga algún beneficio mientras yo me estoy dando estos atracones? Por ejemplo, logro la atención de mi familia si yo me doy estos atracones. También cada caso es único. Es importante resaltar eso, que cuando hablamos de todo esto no es que todo el mundo le pase así, pero Exacto. sí hay que identificar cuál es la función de ese síntoma, qué es lo que hay más allá. Y ¿ese síntoma mantiene a la familia unida? Exacto. Muchos pacientes, por ejemplo, los padres son los que tienen problemas en el matrimonio, entonces la hija está con esta conducta donde está todo enfocado en esa hija y en ese malestar. ¿Qué pasaría y no miro el matrimonio si esa hija se sanara? ¿Qué pasaría si esa hija ya empezara a hacerse cargo de su vida y de su alimentación? Yo tengo que hacerme cargo de lo mío. A los padres le va a tocar hacerse cargo de su matrimonio, de su vida, de sus inconformidades. Entonces eso es delicado y eso se trabaja también a nivel familiar. Perdona, Ámbar, un momentito. Perdón. Hola. ¿Cómo están? Buenas. ¿Me escuchan? Sí. Ok, quería preguntarle a la psicóloga qué relación hay entre la relación con mi mamá y la comida, que he escuchado mucho sobre eso. Sí, se habla mucho de que los TCA están muy vinculados a conflictos. Yo quisiera agregar a esa pregunta
el tema de la forma y el tiempo en el que tú comes, ¿eso tiene que ver con un problema que tú tengas con la comida? Porque tú hablas de los atracones, tienen que hacerse rápido. No pueden haber atracones. Espera, es una pregunta diferente. Vamos a la parte de la madre y ahorita ya seguimos con esta. Ok, sí, efectivamente. O sea, la pregunta que se hace en torno a la madre y lo que probablemente han escuchado mucho es cuando se habla sobre psicoanálisis, que en donde se ve de forma inconsciente qué significa. Y efectivamente la comida es afecto, la comida es amor. Desde que nacemos, de alguna manera, quien cuida y quien se encarga de todo lo que tiene que ver con afecto y comida, están sumamente relacionados, afecto y comida, es la madre. Entonces, las emociones, las actitudes, lo que esa madre lleva en el momento de alimentar a ese hijo, está muy conectado. Por eso es que es algo que es humano. Cuando hablamos de comer emocional, no es cuestión de que es algo malo, ni algo bueno, es algo natural, es algo que es humano. Y que sí, evidentemente, la relación con la madre está muy relacionada, pero no quiero que se malentienda, porque a veces sí pasa, pero no, mi relación con mi mamá... Que detrás de todo esto hay un conflicto con mamá. Pero bien lo decías tú, cada caso es distinto. Cada caso es distinto. Por eso es que no me gusta generalizar por estos medios, porque en consulta podemos sacar múltiples situaciones en donde podamos percibir en qué se basa ese conflicto. Y puede ser que el conflicto no necesariamente es que me peleo, porque a veces la gente cree como que, no, si me peleo mucho con mi mamá, pero yo me llevo muy bien con ella. A veces incluso hasta esa idealización, esa incapacidad como de incluso ponerla con los pies en la tierra, mamá. Qué complicado es el ser humano. Entonces mi pregunta, María Paola, ¿el atracón tiene que ver con la velocidad? O sea, obligatoriamente hay que comer rápido, o se puede hacer un atracón, por ejemplo, un día entero comiendo sin parar. Lo que pasa es que es distinto el comer por picoteo. O sea, hay personas que picotean mucho y comen mucho durante todo el día, pero poquito. Esos son más sobreingestas, comen de más. Pero el atracón siempre va de la mano con grandes cantidades. Es un solo episodio. Un episodio grande de muchas calorías en un mismo lugar, en un mismo momento, y normalmente es bien rápido, sí. Es como que sin pensar, no estoy conectado con lo que me estoy comiendo. Incluso muchas veces te dicen, pero es que ni siquiera... Es como que estoy tranquilizando. Yo realmente, en el fondo, en el momento del atracón, ni siquiera estás saboreando la comida. Que es diferente a un día que vayas a un restaurante y comas muy de más y te dé placer esa comida. Es que literalmente estoy llenando un vacío. Y el vacío lo lleno con comida. O sea, yo no estoy pensando en lo que yo no estoy comiendo, yo estoy llenando un vacío. Y es muy duro, es muy fuerte. Hola, es una sensación como de desconexión. Aló. Otra vez yo, chicas, una cosa. Y si sano ese conflicto que tengo, ¿podría adelgazar? ¿Podrías? Adelgazar. Si salvas el conflicto. Sí, el conflicto con la madre. Lo sano. Si sanas el conflicto. Ajá. Sí, trabajando, lo que entiendo de tu pregunta es, claro, que por eso es que cuando tenemos situaciones con el peso, normalmente las personas van a los nutriólogos, a los nutricionistas para que le pongan dietas, pero comprendiendo la importancia de lo emocional, de lo social, es súper importante, por ejemplo, con una persona que sea experta en esta área, trabajar desde el acompañamiento psicológico, porque sí es verdad que muchas veces, en muchos casos, hasta sin ni siquiera que me digan una dieta, trabajando a nivel emocional, luego hay pérdida de peso. Lo que pasa es que el objetivo de la terapia no es la pérdida de peso, sino que a través de esa sanación de tu relación con la comida, de tu relación con la madre o con la familia, o con los aspectos que vayas viendo en consulta, pues allí, como consecuencia, pues de alguna manera hay pérdida de peso. Habría que colocar, con tu perdón, María Paola, tú tendrías, a esta oyenta, tú tendrías que colocar en una balanza de prioridades, ¿cuál es tu prioridad? ¿Resolver el conflicto con tu madre o perder peso? Y yo te hago la pregunta, ¿por qué pensar que tu peso está relacionado con el conflicto con tu madre? ¿Cuál es la cuota de tu propia historia dentro de este tema de sobrepeso? Entonces, ¿qué es lo más importante? Como tú bien decías, ¿cuál es el objetivo? ¿El objetivo es perder peso o sanar con mamá? Si el objetivo es perder peso, casi seguro no vas a sanar con mamá. Si el objetivo es sanar con mamá, casi seguro que tú vas a perder peso. Y en esa sanación con mamá, si me doy el permiso de trabajarlo, de manejarlo, pues me va a traer entonces múltiples luego, ¿no? Beneficios ya a nivel emocional. Claro. Y pudiera ser, ¿no? Que esa
como pérdida de peso viniera como consecuencia y es como darse el cuando chance te liberes de trabajar todo eso que puedes estar identificando, ¿no? Gracias, María Paola. 809-732-6979. Y por redes sociales, Alimentando mi vida. Alimentando tu vida. Alimentando tu vida. Alimentando mi vida. Gracias, Alimentando María mi Paola. vida. Nos vamos un momento a publicidad. Aquí está el doctor Pineda, aquí está Luis Alberto Terrado. Hablamos con un criador, hablamos con Jinete, señores, que yo aprendí en una conversación que yo tuve con Luis Alberto, fue que yo aprendí que todo el que monta caballo no es jinete. Eso tiene diferencia. Yo no sabía. Solo para mujeres.